Yo soy el doctor Orlando. Yo tengo 3 casas aquí en Arequipa. En primer lugar es en Yanaguara, donde hice mi especialidad de urología. Después de terminar mi especialidad de urología, yo me fui a Lima, al Hospital del Niño, donde hice mi subespecialidad en urología pediátrica por la San Marcos. Y hace año y medio más o menos he regresado acá a Arequipa, en donde estoy trabajando en el CASE. Tengo algunos alumnos ahí donde hacemos prácticas. Al igual que ustedes, yo soy alumno acá de la Católica, ¿ya? Entonces, yo tengo un compromiso con esta universidad para que cada vez sean más alumnos, los cuales puedan tener una especialidad y puedan servir a Arequipa o a otros lugares, pero de manera satisfactoria y en un buen nivel. Yo soy bien molestoso, ¿ya? Pregunto bastante, porque ustedes son alumnos de 6º año, no son de primer año. A mí me gusta que hablen con propiedad las cosas, porque ustedes ya tienen base de muchas cosas, saben farmacología, saben fisiología, saben muchas cosas. Y hoy día voy a preguntar varias cosas, porque ustedes saben eso. ¿Ya? Soy bien molestoso en esa parte. El año pasado, cuando preparé la clase, supuestamente eran 350 alumnos. Yo vine a la clase, preparé la clase y había 5 personas. ¿Ya? Antes no se tomaba en cuenta lo que es asistencia, pero a partir de que Daniel y Miguel están tomando la cátedra después de que los doctores antiguos se retiraron, es que la asistencia es una parte muy importante, porque cuando yo asistí acá a la universidad solo había un aula que era la B27, que está en el otro lado, y era un salón que era en declive, todo el salón paraba lleno. Y el día que yo vine a preparar a dictar la clase habían solo 5 personas. Entonces, a raíz de eso es que el doctor Daniel, como ustedes, que ya detectaba también varias cosas irregulares ahí, ¿no es cierto? Yo también soy muy molestoso con respecto a lo que es la asistencia. ¿Sí? Entonces, uno para los 3, yo trabajo para los 3, yo trabajo para los 4. Me ponen la fecha, ¿ya? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. El que va viniendo se va agregando los grupos. Y esas hojas me las pasan. Yo voy a agarrar y voy a preguntarle cuál es el lista. Grupo 1, grupo 2, Saquen su hoja. grupo 3. Una chiquita nomás. Que salgan así esa hoja. Mira cómo está. ¿Ya? Grupo 2. A los primeros, a los que supuestamente no preguntan, ¿dónde se sientan? Pesaste esa hoja. Atrás, ¿no es cierto? Hoy día va a suceder lo contrario. A los de atrás los voy a molestar. ¿Listo? Entonces, vamos nosotros a ver lo que es la infección del tracto urinario en pediatría, pero no como lo ven los pediatras, porque ¿qué hacen los pediatras cuando tienen infección urinaria? Detectan los síntomas, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chévere, atrás. Grupo 3, grupo 1. ¿A qué grupo? ¿Acá? Ya, grupo 2. Y el doctor va a decir acá. Listo. Entonces, lo que normalmente hacen los pediatras, no es que tengan nada contra ellos, pero ustedes van a ver que ellos agarran, ven síntomas, descartan la infección urinaria, piden examen de orina, se van al urocultivo y dan tratamiento. ¿Ok? Ven la causa y terminó. En urología no es así. En urología van a ver ustedes que nosotros tenemos otra visión de la parte, y sobre todo es una visión quirúrgica o con respecto a alguna alteración que está provocando la infección en el tracto urinario. La primera parte es una parte general que seguramente ustedes la conocen bastante. Entonces, definición fácil, ¿no es cierto? Infección del tracto urinario, ¿ya? Que produce síntomas, que tiene que ver por lo menos 10 a las 5 unidades en el urocultivo. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que produce la infección de la Escherichia coli? Entonces pregunta de examen ya que es recontra fácil. Cepas hay un montón, ¿ya? Fundamentalmente, lo que nosotros tenemos que recordar acá, que la vía ascendente es la más común, incluso en pediatría. ¿Ya? Eso es papayita. Entonces, normalmente, la infección en el tracto urinario se da porque existe una interacción entre el uropatógeno y el huésped, porque se va a alterar un equilibrio que debe existir a ese nivel. Con respecto a lo que es la epidemiología, la prevalencia viene a ser el 5% de la población pediátrica,
La incidencia anual es normalmente de los niños que son de 0 a 14 años. En niñas es más frecuente que en los niños, ¿ya? Como vamos a ver, existe una edad predominante que se va a presentar la infección urinaria tanto en niños como en niñas, ¿ya? Porque ver una infección urinaria en un niño que sea grande es muy raro, y vamos a ver. Y esta es una de las causas. En el primer año de vida es la única vez en la que los varones le ganan a las niñas en tener infección urinaria. Si ustedes agarran y me dicen cuál es la edad exacta, yo les digo la respuesta es 9 meses. Es 3.9 veces mayor y muchas veces se debe ¿a qué causa? A la fimosis. Entonces, eso es lo fundamental. Y si es que nosotros hablamos de otra causa, la infección del tracto urinario, si nosotros no hablamos con lo que es respecto al sexo, ya sea varón, ya sea mujer, podemos decir que el 30-40% de las infecciones urinarias está asociado a una enfermedad o a una condición, que es un reflujo vesicoureteral. ¿Por qué digo enfermedad y por qué digo condición? Porque existen pacientes que tienen reflujo vesicoureteral y no hacen infección urinaria, y existen pacientes que hacen infección urinaria y tienen reflujo vesicoureteral. ¿Ok? Los que han llegado se apuntan en el grupo que están ahí. Les pasan la lista. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y apenas terminen de apuntarse, me pasan las listas. Este cuadro es recontra antiguo, pero sigue todavía en vigencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? Vemos cómo se comporta la infección urinaria en las niñas y vemos cómo se comporta la infección urinaria en los niños o en los varones. En los varones, ¿cómo es? ¿A qué edad será el pico? Al año de edad, a los 9 meses, donde aumenta y toda la vida permanece silente hasta que llega a un punto en el cual, ¿qué pasa? ¿Qué crece? La próstata. ¿Y qué viene? Infecciones urinarias por esa causa. En las niñas, normalmente la infección urinaria siempre, o en una mujer, siempre se espera que una mujer tenga una infección en toda su vida. ¿Ok? Y tienen algunos picos. Ya. Cuando tienen un año, ¿quiénes ganan? Los niños, no hay problema. Pero después siempre tienen, en la edad preescolar, tienen. Se casan, llega la cistitis de la noche de bodas, infección urinaria. ¿Ya? Se embarazan, más riesgo de infección urinaria. Y es así durante toda su vida. A pesar de que no tengan ningún factor de riesgo, ¿por qué causas se sucede normalmente una infección urinaria en una mujer, doctora? ¿Por mala higiene? En las niñas puede ser, porque ¿qué pasa? ¿Cómo las limpian a las niñas? Las heces. De atrás hacia De adelante. atrás hacia adelante, ya, va una causa. Otra. ¿En general mujeres de cualquier edad? Claro. ¿Qué de diferente tiene la mujer al hombre? Ya fuera del obvio, ¿no? La cercanía de la uretra también. Cercanía de la uretra al recto. Otra, usted que están atrás. De hecho, a los de atrás los voy a agarrar de puntos hoy día. ¿Cuánto mide su uretra? No, recién están produciendo. 15 centímetros. Los que dijeron cercanía. ¿De quién mide más su uretra acá? ¿De usted cuánto mide? ¿Usted cuánto mide su uretra? ¿30 centímetros? ¿Cuánto mide la uretra de una mujer? 4. 4, 5. Cortita. 4. Entonces, 1, mala higiene en los niños. Uretra corta. Cercanía en el periné de la uretra al recto. Causas que provocan que una mujer tenga, ¿qué cosa? Infección urinaria. ¿Ya? Cosas fáciles que ustedes están recordando. Clasificación de la infección urinaria. Alta, baja, recontra fácil. ¿Ya? Complicada, no complicada, esa parte la vamos a desarrollar en un rato. Sintomática, no sintomática, etc. Por ejemplo, si ustedes solo ven esta parte, yo les digo que un niño de 7 años me hace una infección urinaria, ¿dónde lo clasifican? Complicado. Complicada, solo por el hecho de que es niño y está fuera de la edad que yo les he hablado. Solamente por eso. ¿Ok?
Alta-baja es fácil por los síntomas, pero vamos a ver que es diferente. ¿Ustedes creen que un menor de edad de 1 mes les va a decir, tengo disuria, mierda al orinar? No, son síntomas inespecíficos. Entonces, eso se encarga aquí en el pediatra. Ya el urólogo viene comidito, pero para hacerle otros exámenes. Simple severa, ¿cómo sería, por ejemplo? Alta-baja, ¿no es cierto? ¿Cómo es en la infección urinaria baja? Síntomas objetivos que van a ir de la urinaria, disuria, poliaquiuria, malestar. ¿Cómo es la severa? Fiebre, dolor, compromiso del estado general, etc. Primera infección versus recurrente. Acá viene lo importante, ¿no? Porque uno tiene que saber cuándo acudir al urólogo y cuándo ir al pediatra. Como en el caso de los adultos, cuándo se va al médico internista, cuándo se va al urólogo. Generalmente cuando es una sola infección, ¿dónde quién van? Donde el pediatra. Pero cuando esta infección se hace recurrente, 2 o más infecciones en un periodo de 6 meses o 3 en 12 meses, ese es un motivo para acudir a consulta a urología. ¿Okay? ¿Y qué tenemos que hacer los urólogos cuando viene eso? Estudiar al paciente para ver la causa que está provocando esa infección urinaria, porque ya no es normal que este paciente haga infección urinaria. ¿Listo? Dentro de eso existen varias clasificaciones que seguramente las han visto, se han aburrido de ver con su Menegel y todas esas cosas, ¿no? Infección no resuelta, persistencia bacteriana cuando no se elimina la bacteria, reinfección, que muchas veces una vez que el paciente ya ha dado negativo o negativo, vuelve a presentar nuevamente una infección urinaria, ya sea por E. coli o por otro tipo de bacterias. Eso es igual a la pediatría, así que no hay problema. Pielonefritis, lo que hemos hablado, si es severa o no, puede ser aguda, puede ser crónica, generalmente en algunos pacientes que tienen alguna nefropatía por reflujo, lo cual hace que este paciente sea crónico. Cistitis, que son síntomas generalmente que son localizados, y la uretritis, que ya la han tocado en lo que es enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es el tratamiento de la gonorrea, doctor, de primera línea? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Metro? Matrolia. La última de esta fila. ¿Cuál es el tratamiento de las uretritis? De primera línea. ¿Y a qué dosis? ¿Y a qué familia pertenece? Cefalosporina, pecho. ¿No? ¿Nada? ¿Quién sabe? Ceftraxona. Intramuscular. ¿Asociado a qué antibiótico? ¿El gonococo va solo? Con fluoroquinolona. ¿Con quién va el gonococo? Infección del tracto urinario no complicada. Generalmente ocurre en pacientes con tracto urinario normal, sin ninguna alteración funcional ni anatómica. No antecedentes de instrumentación. Todo está acá, confinado sobre la vejiga, ok. Entonces, paciente, ya sea adulto o niño que tenga esto, yo pienso que es una infección del tracto urinario no complicada. Facilita, ¿no es cierto? Y tu complicada, todo lo contrario. Si tiene alguna alteración en la vía, ya se alteró. Empezamos siendo varones. 2, alteración en la vía urinaria, por ejemplo, hidronefrosis. Ya con eso, ustedes cuando hacen un diagnóstico ya no van a poder ver, infección del tracto urinario. Tienen que poner infección del tracto urinario baja, no complicada, complicada, que va siendo diferente. ¿Cuál es la ruta más frecuente que va a producir una infección del tracto urinario? Vía ascendente. Vía ascendente. También se da la hematógena, también la linfática, pero la más frecuente sigue siendo la vía ascendente. Entonces, las causas de la infección del tracto urinario en pediatría suceden por 3 alteraciones: anatómica, funcional o déficit inmunológico que puede tener. Nos vamos a abocar bastante a la primera parte, porque la segunda parte de la alteración en el funcionamiento, como se van a dar cuenta, abarca fundamentalmente qué tema creen los niños que puede provocar una alteración en la función del tracto urinario que pueda provocar infección urinaria. Vejiga neurogénica. No tiene que ver con la vía urinaria. Un poco de imaginación. El estreñimiento.
Es una simple pregunta que muchos de los pediatras no le dan la importancia. Le preguntan, ¿es estreñido ese niño? Sí, ya. Vaya al gastroenterólogo pediatra, solucionen ese problema y cuando solucionen eso, regresan a la consulta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo empiezo a estudiar un niño, yo voy a ser invasivo para estudiar un niño. ¿Y qué exámenes muchas veces voy a pedir? Como van a ver, son exámenes los cuales son incómodos. Si para un adulto es incómodo, ¿se imaginan para un niño? Hay que hacer cistografía, hay que hacer tomografía, hay que hacer varias de esas cosas. Condiciones de riesgo que van a alterar la movilidad. La principal es la obstrucción. Como vamos a ver en la clase, va a haber obstrucciones a diversos niveles. Pueden ser altos, puede ser bajo, que se va a producir. ¿Ya? Ya han visto cuáles son las infecciones urinarias que desdoblan urea. ¿Cuáles? ¿Qué bacterias? Y producen unos cálculos. Proteus. Proteus, ¿qué más? Viravita. Ya, claro, Proteus mirabilis, ya, pero Pseudomonas ahí. ¿Cuál más? Mico. ¿Cómo? Micoplasma. No. ¿Cuáles producen cálculos coraliformes? Proteus, Klebsiella y Pseudomonas, ¿no es cierto? Anomalías congénitas del tracto urinario, que las vamos a ver ahora. ¿Listo? Las vamos a tocar así, así, una cosa rápida. El uso de catéteres de sondas, que también está indicado que son pacientes los cuales les va a aumentar el riesgo de infección del tracto urinario. La necrosis papilar renal, al igual que en los adultos que son diabéticos, va a producir este problema de lo que es infección del tracto urinario. El mielomeningocele, que normalmente o inicialmente lo tratan los neurocirujanos, tiene un problema que se llama vejiga neurogénica, y esta vejiga neurogénica es como un globo que está totalmente inflado, ¿no es cierto? Y después se saca orina, está desinflado, y la orina apenas llega y por rebosamiento sale, y eso provoca infección del tracto urinario porque uno no puede eliminar esa cantidad de orina. La diabetes mellitus y el embarazo que se puede dar en pacientes que son adolescentes que se van a dar eso. ¿Existen algunos factores de defensa del huésped? Sí, ya, pero que van a estar relacionados con la uretra, y eso lo vamos a ver con respecto a lo que es la fimosis. Esta parte... Vamos a las partes importantes. Entonces, con respecto a lo que son los factores de defensa del huésped, fundamentalmente nosotros tenemos que ver acá que existen algunos factores que van a colonizar el prepucio. Fundamentalmente en neonatos, el esmegma y el pañal tienen mucho que ver con la infección urinaria. Pero esto tiene que ver mucho con el esmegma, no con el esmegma que está dentro del pene, porque ese esmegma es estéril. Cuando ustedes hacen o retraen un prepucio, existe esmegma dentro, ese es estéril. Y cuando nosotros retraemos y existe esmegma encima y eso no se limpia, ese esmegma puede infectarse y producir una infección urinaria. ¿Ya? Entonces hay que saber la diferencia. El 95% de los niños con infección del tracto urinario, ¿ya? Tienen una infección del tracto urinario febril y ¿cómo es esa parte? El 95% de los niños con infección del tracto urinario febril son no circuncidados, pero los niños menores de 1 año, ¿cuál es la causa más frecuente de infección urinaria? Fimosis. ¿Me estoy contradiciendo o no? La doctora que está al último. A los últimos, hoy ya los agarro de puntos, ya les he dicho. Doctora, ¿qué opina sobre lo que he dicho? La causa más frecuente de infección del tracto urinario en menores de 1 año es la fimosis. 1. Pero el 95% de los niños con infección del tracto urinario febril son no circuncidados. Está bien, pues. Está bien. ¿Está bien? ¿O me estoy contradiciendo? Esa es mi pregunta. No sé cómo se- ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cómo? No le escucho, doctora. ¿Me acerco? No sé, por eso le pregunto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que le he indicado. ¿Qué dice, doctor? que
Las listas ya me las pasan. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Acá ya no hay hermanitos, ¿no? Notados, sí. Como la clase, como una clase, ¿no? Que vive un hermano. ¿Cómo es Diego González Luna? ¿Quién es Diego González? Vamos, Diego, dime, ¿qué es lo que he dicho? ¿Estoy contradiciéndome o no en lo que dije? No, doctor, ¿Por qué? ya que los niños todavía Tienen que... El 95% de los niños con infección del tracto urinario inferior son no circuncidados. Y al decir que la causa más frecuente de infección en el tracto urinario en menores de un año es la fimosis, ¿me estoy contradiciendo? No. No, seguro. Y de 10 a 20 veces el incremento de incidencia en hito en niños son no circuncidados. ¿Sí? ¿Claro? Ya. Eso de los factores vamos a pasarlo para pasarlo a otro. Factores de virulencia también eso lo han hecho en microbiología. ¿Sigue enseñando la doctora Noemí microbiología? Sí. La toma de muestra recontra fácil. Bolsa colectora, cateterismo por punción, que es fácil. Bolsa colectora generalmente en niños en los cuales puedan colaborar. Cateterismo en aquellos niños en los cuales no hay mucha colaboración y punción suprapúbica generalmente en quienes, en neonatos. Lo principal, chorro medio. Cuando ustedes hacen el examen de orina, leucocitos de 5 a 8 generalmente son positivos, pero en pediatría existen otro análisis el cual me puede indicar una probable infección urinaria, en el cual es esterasa leucocitaria y nitritos. Y su presencia me puede indicar la presencia de una infección urinaria. Normalmente, con respecto a lo que son los valores, cuando son más de 100.000 unidades formadas de colonia en orina limpia, me indican que es una infección urinaria. Cuando es por cateterismo, mayor de 10.000, y cuando es por punción suprapúbica, basta solo una o menores a 10.000 que me va a indicar que existe una infección del tracto urinario, siempre y cuando haya sido una muestra bien tomada. Con respecto a los síntomas, esta parte la vamos a hacer rápida para llegar a la parte de biología que me importa. En menores de 2 años, síntomas inespecíficos. Fin. Mayores de 2 años, ya cada vez son síntomas más específicos de la vía urinaria. ¿Puede haber fiebre? Sí, pero ya se agrega polaquiuria, queremos vesicar, urgencia, dolor abdominal, náuseas, vómitos. ¿De quién es esa chamba? El pediatra, no mío. Porque llega un paciente a la emergencia vomitando, ¿qué tiene que hacer el pediatra? Vale, ve si es estómago, ve si es garganta, porque si está inflamada la garganta está vomitando, y al final dice, no será vía urinaria, le pide lo cultivo y empieza con eso. Entonces, ahora sí vamos a lo que es la imagenología. Entonces, en las indicaciones, con respecto a lo que es la imagenología en infección del tracto urinario, viene a ser un paciente que tiene historia de cálculos. Ustedes ya han visto los pacientes en los cuales hay cálculos radioopacos y radiotransparentes o radiolúcidos, ¿no es cierto? Ya. Okay. ¿Puede haber obstrucción en la vía urinaria que puede producir eso? Sí. Con esos antecedentes nosotros vamos a practicar exámenes de imagenología o pacientes con vejiga neurogénica, antecedentes de historia de cirugía en la vía génico-urinaria que va a producir eso, ¿ya? O infecciones por gérmenes que son poco usuales, en pacientes que tienen antecedentes TBC, hongos o alguna otra enfermedad. Hasta ahí todo igual que pediatría. Chévere. Con respecto a lo que es la imagenología, para ver lo que son cálculos, ¿no es cierto? Radiopacos, había esa mnemotecnia que les decía que era el SIUX, ¿no es cierto? X de Santinas y de Indinavir, pacientes que toman tratamiento antirretroviral, U de ácido úrico y ese ya no me acuerdo. ¿Listo? Y en lo que es la Uroten también, que me va a ayudar para hacer el diagnóstico de la morfología de la vía urinaria. Y acá vienen algunos otros exámenes. Entonces, primero radiografía, después tomografía.
Con respecto a la tomografía, ¿qué es importante en la tomografía cuando se toma esta? Uno, que el paciente tiene que estar Posicionado. quieto, posicionado, como dice. Si nosotros tenemos un niño, ¿de quién tenemos que pedir ayuda? Fuera de la mamá, que tiene que dormirse, de un anestesiólogo, tiene que estar dormido el niño. Por eso es un examen que es en coma. Ahora vamos con lo que es con respecto al radiorenograma. Una cosa sencilla para que ustedes empiecen a estudiar. ¿Han escuchado hablar de radiorenograma, gamografía renal, verdad? ¿O no? Para ver la función. Para ver función renal, para ver parte obstructiva y para ver si hay cicatrices renales o no. Pero ¿cómo funciona eso? De una manera sencilla, 2 minutos. Existen 2 tipos de radiorenograma en lo que es gamografía renal. El que es con DPTA y el que es con DMCA. Ambos ya se hacen en el riñón, obvio, pero uno tiene que ver con la tasa de filtración glomerular. Entonces, para esto se inyecta por vía endovenosa un radioisótopo, un radionucleótido, mejor dicho. Y este radionucleótido va a ir hacia el riñón y cuando llega al riñón, ¿qué va a pasar? Lo va a excretar la vía urinaria y se va eliminando. ¿Ok? Eso es su nombre. Entonces, yo administro furosemida y si administro furosemida, ¿qué va a pasar con el riñón? Se elimina más rápido. ¿Sí? Entonces viene acá, le administro el radionucleótido, viene y lo elimina. Pero ahora viene la diferencia. Entonces, ¿qué puede pasar o cómo yo aplicaría eso para ver si una vía urinaria está obstruida o no? ¿Se les viene una idea? En la eliminación. En la eliminación, exacto. ¿Qué pasa si esta curva, en vez de bajar, se va hacia arriba? Hay una obstrucción. Significa que yo no estoy eliminando el radionucleótido de mi cuerpo. Por ende, esto es una curva obstructiva. Fácil, ¿no es cierto? Lógica, sí, el cirujano burro. Pero para el examen, para entrar, cuesta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las plazas más peleadas para ingreso de la residencia? Cirugía. Todas las quirúrgicas, ¿no es cierto? Entonces, lo normal viene, administran furosemida, su washout, curva obstructiva. ¿Cómo pido eso? DPTA. Entonces, si yo quiero ver, listo, con la misa para el examen. Entonces, cuando pido el examen de DPTA, es para ver si hay una obstrucción. No se sabe dónde, pero hay obstrucción. ¿Ok? En cambio, cuando yo pido el examen de DMSA, es para ver la presencia de cicatrices renales. Y eso se hace mediante fotos. Entonces, yo miro el radionucleótido y en los lugares en donde exista no un riñón bien definido, sino como muescas, como si estaría mordido o cortado, significa que ese riñón está muerto, ya no capta el radionucleótido. Entonces, por ende, no capta el radionucleótido y esa zona está muerta. Entonces, solo me sirve para ver cicatrices renales. ¿Y en cuál pediré cuál? ¿Ideas? Brigitte, Juliana, Gilapa, Loli. ¿Quién es Brigitte? Vamos, Brigitte. ¿Qué me dices? Lógica. ¿Cuál sería cuál? Te la pongo más fácil. Si yo tengo un niño que tiene antecedente de un reflujo vesicolateral ya hace un año 10 infecciones urinarias, y tengo un niño que hace un mes está haciendo infecciones urinarias a repetición, ¿a cuál le pedirías cuál? ¿No? Al de más tiempo le pido DMCA. Exacto. ¿Ya? Eso es algo muy importante, solo para ver cicatriz, alguien que tiene el antecedente. Y sobre todo en pacientes que tienen una ITU febril, que tiene más probabilidad de desarrollar lo que se llama cicatrices renales. En cambio, un niño que recién estoy estudiándolo y por A o B le pedí una tomografía y en esa tomografía hay una hidronefrosis, una dilatación del riñón, entonces yo pienso que tiene una obstrucción en la vía urinaria, digo, voy a ver si tiene una obstrucción urinaria. ¿Qué le pido? DTP. Tomografía renal con DPTA. Sencillo. Fin. Imagenología. Chao.
Ahora viene la cistoscopía. La cistoscopía, ustedes han hecho procedimientos, seguro varios de ustedes. Es un procedimiento en el cual, mediante un cistoscopio, se ingresa por la vía urinaria, es como un fierro. Yo entro por la vía urinaria y veo in vivo lo que es la vejiga. ¿Ya? ¿Se usa en algunos casos en niños? Sí, en algunos casos, dependiendo de los exámenes de laboratorio. Pero es importante esta cistoscopía para los niños, dependiendo. Va a depender de la evaluación de los exámenes. Entonces, ahora sí a la parte que es urológica. Lo que cito en pediatría, fundamentalmente me importan estas 4 cosas. Reflujo vésico-ureteral, acá dice asociado, vamos a ver por qué. Obstrucción en la vía urinaria, disfunción miccional y lo que es el estreñimiento, que es la parte que les estaba. Entonces, vamos con lo que es reflujo vésico-ureteral. Como su nombre lo dice, viene a ser la condición en la cual existe normalmente la orina que ya bajó del riñón. Es cuando la orina que tenemos en la vejiga regresa hacia lo que son los riñones. ¿Okay? Entonces, muchas veces produce ya una dilatación de toda la vía urinaria en estos pacientes. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de un reflujo vésico-ureteral? Antecedentes, olor abdominal. ¿Qué examen le pedí? Ahorita vamos a ver. Cistoscopía, no. ¿El reflujo vésico-ureteral es primario o congénito? Normalmente, el uréter, o acá, no me olvidar de eso, esta es la vejiga, y normalmente existe una zona en la cual está destinada para que pueda desembocar el uréter, y si la desembocadura es en la parte superior, es la zona más distal, hay mayor riesgo de reflujo vésico-ureteral, y cuando la desembocadura es posterior, puede incluso hablar de lo que es un uréter ectópico. Vamos a ver por qué. Pero lo fundamental en la desembocadura viene a ser la formación de un túnel submucoso. No es lo mismo que venga el uréter y desemboque directamente a este nivel sin tener un túnel submucoso, solamente atraviesa el detrusor y desemboca. ¿Qué pasa con la orina? No existe nadie que impida que esta orina regrese y por ende tiene mayor probabilidad de tener reflujo vésico-ureteral. Pero si este meato se acerca más a las zonas que están mencionadas acá o hace túnel submucoso, tiene menor probabilidad de tener reflujo. Entonces, lo importante es tener un túnel submucoso. ¿Y cuánto debe ser este túnel submucoso? ¿Cuánto debe medir? Tiene que ser de 5 a 7 veces el grosor del uréter. El resto está explicado ahí. Entonces, esa condición provoca infección en el tracto urinario en los niños, generalmente relacionados al 30 a 50%. Y ahí están. ¿En quiénes es más frecuente el reflujo vésico-ureteral? En los niños. Y generalmente cuando son infantes, ¿en quién es más frecuente? En las niñas. ¿Disminuye con el tiempo? Sí. ¿Cuál creen que es la edad tope para decir que ese reflujo vésico-ureteral puede llegar a curar a alguien con el tiempo? ¿O por qué se va a dar? ¿Se entendió mi pregunta? No. ¿Por qué creen? ¿Hasta qué edad no genera cicatrices? No, No, sino por a qué edad años. puede desaparecer el reflujo vésico-ureteral. Vamos, champén, así como el examen. Es que cuando uno crece, el cuerpo mismo hace que forme un túnel submucoso. Entonces, al crecer, ese túnel submucoso puede generar un efecto antirreflujo. Y ese punto de corte es 5 años. Entonces,
Y eso va a depender de algunas cosas que vamos a hablar de acuerdo al grado. ¿Ok? Y ustedes mismos van a identificar eso. Pero todo lo que les he hablado es con respecto a un reflujo vésico-ureteral primario. El reflujo vésico-ureteral primario, ¿qué significa? Que ha nacido así, que no hay una causa, obvio, secundaria, ¿no? O sea, no hay otra. El reflujo vésico-ureteral secundario puede ser por cualquiera de estas otras causas. Si ustedes las han descartado, tienen que pensar en la otra causa, obvio. Y están ahí, ¿sí? Valvas y uretra posterior, que es lo que vamos a ver en un momento, ureteroceles, vejiga neurogénica, ¿ya? Disfunción vesical o miccional, dentro de ellas el estreñimiento que puede estar provocando. Vienen grados. Los grados normalmente se dan por un examen que se llama cistografía miccional. Cuando ustedes han visto la parte de piso pélvico, no sé si la habrán visto, los doctores hablan de uretrografía retrógrada, pero en el caso del reflujo vésico-ureteral nosotros hablamos de lo que es una cistografía miccional. Es un examen en el cual el paciente tiene que estar consciente, no puede estar dormido, se coloca una sonda por la uretra, ¿ya? Coloco sustancia de contraste y empiezo a tomar radiografías. ¿Con qué fin? De buscar si la sustancia de contraste que estoy llenando en la vejiga está regresando hacia los riñones. Entonces, ese es el gol estándar para el diagnóstico de reflujo vésico-ureteral. Cuando yo veo las imágenes en la cistografía, si no encuentro reflujo vésico-ureteral, tengo un grado 0 y cada vez que se va malformando va llegando a un grado 5, como en la fotografía que vieron al inicio. ¿Ok? Entonces, a lo que yo iba es esta parte. Normalmente, los reflujos pueden tener una resolución espontánea a menor cantidad del grado que vayan a presentar. Esta puede ser, en diversos estudios se vieron, si es un grado 2, mayor probabilidad de que se resuelva espontáneamente. Y a medida que va incrementándose el grado, y si es bilateral sobre todo, menor es la probabilidad de que este paciente se vaya curando. Y ahí viene más o menos cómo ustedes pueden manejar. Si viene un paciente que tiene una infección urinaria cada 6 meses, le han hecho la cistografía y tiene un primer grado de reflujo vésico-ureteral y tiene 3 años, ¿qué van a hacer con el paciente? ¿Lo van a operar? Observación. Lo observan, esperan, le dan tratamiento profiláctico con antibiótico para que no haya infección urinaria y no tenga riesgo para cicatrices renales. Le dicen, señora, cuídelo de que no se estriña, ¿cierto? Va a estar en controles, va a tomar esta dosis de antibiótico a esta dosis, solamente en las noches, lo va a cuidar, va a tener su control cada 6 meses, pero si es infección urinaria, se va por emergencia, pero que lo vea el pediatra. Mientras tanto, vamos a observarlo hasta los 5 años. Acá. Pero si les viene un chibolo de 6 años con reflujo vésico-ureteral bilateral de 5º grado, ese paciente no va a mejorar por más que ustedes saben que sea, tienen que operarlo. ¿Ok? Entonces, para eso sirve eso. Lógica, nada más. El reflujo vésico-ureteral tiene 2 tratamientos: endoscópico y abierto. Entonces, si el problema, como hemos visto al inicio, era que no había un túnel submucoso, ¿cuál creen que es el tratamiento del reflujo vésico-ureteral? Hacer el túnel. Fabricarle un túnel submucoso. Ya, pero háganlo, ¿no? Fácil. Entonces, el reimplante ureteral significa que yo saco el uréter de donde está implantado y lo vuelvo a traspasar por todas las capas y solo por la parte submucosa vuelvo a insertar y hago que tenga un túnel submucoso con las medidas que le he indicado, que es de 5 a 7 veces el grosor del uréter. Pero ahora, ¿cuándo hago tratamiento endoscópico y cuándo hago tratamiento abierto? ¿Cuándo creen? Puede ser una alternativa. ¿Cuál sería otra? Si yo tengo un grado 1, ¿le harían abierta? Y al grado 5 le harían endoscópico.
dependiendo del grado. Si tienen del primer a tercer grado, le hago tratamiento endoscópico, y si tengo de tercer, cuarto y quinto grado, le hago tratamiento abierto. ¿En qué consiste el tratamiento endoscópico? Me olvidé explicarles. Por cistoscopía ingresan, ¿ya? Y existen algunas sustancias que son biocompatibles con el cuerpo, que están a base de lo que es ácido hialurónico fundamentalmente, ¿ya? Y mediante una aguja se ingresa por el cistoscopio y por vía submucosa inyecta la sustancia endoscópica. Como pongo la sustancia endoscópica, esto hace como le estaríamos fabricando un túnel submucoso, y eso evita que el paciente tenga un reflujo vesicolateral. Ahora hago la pregunta: ¿cuánto creen que está 1 centímetro de esa sustancia endoscópica? Más de 500. Bien, está a 4.000 soles, un fresquito. Entonces, si tengo un paciente de tercer grado, ¿cuántos necesitaré? 2 o 3, son más o menos 12.000 soles, más el equipo y todo lo que tenga que ver. Es bastante dinero, ¿cierto? Entonces, ahí viene el tratamiento endoscópico. El que le gusta la urología ya profundiza más, porque existen técnicas quirúrgicas para esta y existen técnicas quirúrgicas para esta. Fin de reflujo vesicoureteral. Punto número 2, estrechez de la unión de la yub. Saliendo del riñón se produce estenosis y se produce esta otra enfermedad, estrechez de la unión piel-ureteral. Es una obstrucción urinaria. Causa más frecuente de uropatía obstructiva alta, porque se va cerca del riñón. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico antenatal? Mediante una ecografía. ¿Y qué encontraríamos en la ecografía? Lógica. ¿Qué encontrarían en la ecografía? Dilatación. Ya. Si está obstruido, hidronefrosis. Si les pongo en el examen, ¿qué encontrarían? Hidronefrosis, y pongo urétero, hidronefrosis. ¿Urétero o hidronefrosis? Hidro. Solo hidronefrosis, porque el urétero está acá. Entonces, en la ecografía encuentro hidronefrosis. En la antenatal, en la que es la morfológica, cromosómica, esas que ustedes deben saber. Masa abdominal palpable, sí, porque la hidronefrosis produce eso. ¿Okay? Dolor abdominal recurrente, sí, esto en niños que son más grandes, y el dolor lumbar en niños que son, generalmente ya tienen más de 10 años, eso fundamentalmente que se da. Infección del tracto urinario, sí, porque la orina se está reteniendo, y la hematuria, porque esta hidronefrosis hace que el riñón sea más propenso a cualquier tipo de golpe. La historia clásica de estos niños es que tienen hidronefrosis, se caen o hacen alguna actividad, se golpean y se produce la hematuria. Normalmente. ¿No? Esta puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Intrínseca, cuando existe alteración de las capas musculares, incremento del colágeno, peristalsis, o sea, no hay una causa que esté causando. Y extrínsecas, las que vamos a ver acá. Normalmente puede pasar una arteria que es del riñón, ¿ya? Y esta está provocando una estenosis a este nivel. ¿Listo? Y esto se llama vaso aberrante. ¿Listo? Después tenemos lo que es la fibrosis periureteral, cuando este paciente ha sido sometido a algún tipo de procedimiento. ¿Y qué pasa en estos pacientes? Agarra y se estenosa también en la zona de lo que es de la yub. Y el otro que es el uréter retrocavo. ¿Qué pasa con el uréter retrocavo? Esta es la arteria cava que está formada por... ¿Por qué está formada la arteria, la vena cava? ¿Por qué está formada toda la vena cava? ¿Qué hago? ¿Por qué está formada la vena cava, muchachos? ¿Mm? Entonces,
Este uréter pasa detrás de la vena cava. Esas son alteraciones de ley. ¿Cuál creen que sería el tratamiento en un vaso aberrante? Ligar, Lo cortan el vaso aberrante. ligamos ¿Qué ligan? la arteria y cortamos. La arteria, la ligan la arteria, ligan también el uréter y el paciente que se hace caso. Lo mueven el riñón. Todo, se agarro, muevo todo el riñón, lo empujo hacia adentro y ¡pum! Ya está. Chévere. Si es un vaso aberrante, es un accesorio, ¿no lo podemos quitar? El vaso aberrante, lo corto. A los 2 días, paciente con necrosis renal, con dolor. ¿Qué harían? Lo más fácil, a ver, Cortar y unir. cortar el uréter, Volverlo otra vez. lo pongo hacia adelante y junto. Acá, chévere, va a quedar más patas. ¿Y qué hago en el otro cabo? Cortar y unir. Si al inicio decía, corto la cava y la saco y la conecto. No, pues, hago, corto el uréter, lo hacia adelante y junto. ¿Cómo se llama eso? Ureteroplastia. No. Plastía. Pieloplastia. Ok, nos hemos olvidado otra vez, regresamos. Ya nos vamos a anotar el tratamiento. Estenosis pieloureteral. ¿Cómo es el diagnóstico? Ecografía postnatal. ¿Por qué dice 2 semanas? Porque normalmente, si ustedes le toman una ecografía a un niño de 1 semana, le toman la ecografía, va a tener hidronefrosis. Y esa es una causa de interconsulta frecuente. Que vienen al hospital, doctor, urgente, por favor, tiene que venir porque tiene ¿hace cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo de vida tiene el paciente? 1 semana y tiene una hidronefrosis severa, tiene que verlo. Y seguramente va a ser infección urinaria. No. Tiene que ser una ecografía después de las 2 semanas para poder confirmar si realmente el paciente tiene o no hidronefrosis. ¿Por qué se les pediría cistografía? Porque estos niños, como van a hacer infección urinaria, etcétera, puede que tengan un reflujo vesicoureteral. Entonces, igual se le pide tomografía, igual se le pide cistografía y muchas veces se asocia a reflujo vesicoureteral. Pero ¿qué nos va a ayudar al diagnóstico? Renograma de ureter, DPT. Ya saben interpretar, ¿no es cierto? Facilito. Esto es Está excretando. normal. Este es obstructivo. Ahora pues, ¿qué es esto? Como que quiso obstruirse, pero le dieron su furosemida y se. Esta gráfica es de una hidronefrosis fisiológica en los menores de 2 semanas. ¿Ya? Fácil, ¿no es cierto? Pieloplastia, la técnica no importa. Se corta, se junta, se coloca el catéter de Golgota, de 1 a 3 meses, se saca, fin. No va bien con ese tratamiento, viene la ureterocalcostomía, en la cual se anatomosa de frente el uréter de los cálices, como está ahí. Fin de estenosis pieloureteral. Ya van 2. Siguiente patología, ureterocele. ¿Qué es el ureterocele? Dilatación quística del uréter submucoso, pero ¿qué falta acá? Proximal, distal. Distal. ¿Más frecuente en quiénes? ¿Quiénes son más complicadas? Las mujeres. ¿Y por qué les digo eso? Cuando yo estoy en consulta y veo mi lista de pacientes, varón, 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 ¿qué patología creen que sea más frecuente en los varones? Fiftorquidia, fimosis. Chévere, lo examinas, a su casa. Veo una mujer, digo, reflujo vesicoureteral, ureterocele, ¿qué será? Igual, el sexo indica también eso. Porque si viene una mujer a consulta de urología pediátrica, lo más probable es que sea un caso complejo. Una de estas es la causa. Y acá está asociado a un doble sistema pieloureteral de acuerdo a esta ley. ¿Ya? Esa ley la han visto, ¿verdad? Sí. Generalmente
un doble sistema que viene y se invierte. Pilón superior hacia abajo, pilón inferior por encima. En algunas ecografías hay algunos pacientes que les encuentran cuando son niños, tiene doble sistema pielocaliciado, pero es infección urinaria, no. ¿Tiene una dilatación? No. Ok, solamente que tiene doble sistema, pero no encuentran más. Pero si esto se empieza a alterar o a asociarse a una infección urinaria en un niño, tenemos que estudiar y ver cuál es la causa. En los adultos, ¿cómo es el ureterocele normalmente? Se relaciona solo a un sistema. En los niños es doble. Generalmente es del pilón superior. El ureterocele generalmente está relacionado en un 60% a un meato ureteral ectópico. ¿A qué se refiere? Cuando estábamos viendo la gráfica que estaba en una zona en donde sí debería desembocar el uréter, en un triángulo, ¿recuerdan? Pero si ese uréter desemboca más abajo, ya nosotros estamos hablando de un uréter ectópico. A eso se refiere, va avanzando hacia la parte distal. Y antenatalmente, ¿cómo lo detectamos el ureterocele? También con una ecografía, y también se asocia a infección del tracto urinario. Vamos a ver, aquí nos agarramos de la doctora, la última que está allá. Disculpe que la señale. ¿Qué ve, doctora? Vamos a esta. Mira. Sí, fijo. ¿Qué ve, doctora? ¿Se vio o no se vio? Otra vez. Otra vez. Le pongo la otra. Es la misma paciente. No, está grueso. ¿Está grueso? Ya, muchachos, vamos. En este paso no vamos a terminar nunca. 3:23, como siempre. Ya. ¿Qué es lo que ve? Espera. Solihidronefrosis. Uretrohidronefrosis. Ureterohidronefrosis, ¿qué? Izquierda. Y ureteros. Es una ureterohidronefrosis izquierda. ¿Con un sistema simple o con un sistema doble? Doble. Doble, ¿no es cierto? Acá se ve. ¿Y qué pasa con el pilón superior? ¿Vieron? Hace un bucle. Y cuando sale hace esto. Bueno, no soy... ¿Quiénes van a ser radiólogos acá? Los imagenólogos que se imaginan todo. ¿Ah? Acá se ve el bucle. ¿Y qué pasa en la parte distal? ¿Vieron o no vieron? Claro, algo así, ¿no es cierto? Acá se ve. Ahí. Ureterocele. ¿Y de qué pilón viene? El superior. Se cumplió la regla. ¿Ya? ¿Qué harían con este chiquito? Esperarla.
Yo les cuento, esta era una niña de 2 años, le hicieron una ecografía antenatal y tenía una ureterodronefrosis, se le tomó la tomografía y encontraron eso, no hacía infecciones urinarias, le pedí un DPTA en la cual había un retraso en la excreción del radionucleótido, pero pasaba. ¿Qué hago con él? ¿Hacen algo? Nada, observación. Pero si tendría obstrucción, ya supera, ¿pero qué le hace? Piloplastia. No, para que se vea, ¿no? Le hace una piloplastia, o sea, tiene abajo y arriba le hace. Me he olvidado. ¿Qué le hace? Reimplante. Como tiene doble sistema, cortan los dos que llegaban al uréter y reimplantan los dos. ¿No? Sí. Ahora viene este tema que es igual al anterior, solo que tiene acá un adicional. Yo recuerdo, porque la verdad, pasar de ser urólogo de adultos a un día me acuerdo que estaba de guardia en el hospital del niño, ya, asustado porque yo siempre había visto adultos. Y cuando llegué al hospital, mis asistentes me dijeron: tu hospital, todo mi sello, tú me avisas que voy a operar. Y estaba de retén todos los días y tenía 8 guardias al mes. Me mataba. ¿Ya? Y viene un día una niñita, ¿ya?, de 1 año de edad que no podía orinar. Y agarro, la veo, ¿qué voy a hacer? Entonces agarro, nada me dice: ¿sabe qué? Y le apareció un bultito entre las piernas. Y es eso, la foto. ¿Qué cosa es, doctor? Y yo, no sé qué será. Agarré, vi la manera de encontrar meato para colocar sonda, a duras penas se puede colocar de la sonda. Mientras venía, le llamé a uno de mis maestros y le envié la foto. Esa me llama, me dice. Es un secureterocele, pues me dice. ¿Qué cosa es eso? Me puse a buscar y es cuando el ureterocele, han visto que llega a la parte de la vejiga, ¿no es cierto? Se prolapsa, o sea, crece tanto que sale por donde está la uretra y protruye por uretra y produce una obstrucción urinaria. ¿Y en quién es más frecuente? En las mujeres. Entonces, si yo les pongo en el examen causa más frecuente de uropatía obstructiva baja en niñas, ¿qué marca? Seco ureterocele, no ureterocele. Y las he puesto. Ureterocele, seco ureterocele. Y marcan. ¿Cuál sería el tratamiento quirúrgico en eso? Abren, jalan el ureterocele, ¿ya? Destechan esa parte, agarran la vejiga, la voltean hacia un lado y por donde está ingresando cortan los uréteres y vuelven a reimplantar y cierran. ¿No? 50% relacionado a reflujo vesicoureteral. ¿Esperarían para hacer un radioradiograma? No, una vez que uno ve esto nunca se olvida, yo nunca voy a olvidar de eso. ¿Ya? ¿El radiograma te puede ayudar para eso? Sí, porque va a haber una obstrucción. ¿Okay? Al igual que sucede en las valvas del uretero posterior. Acá está el tratamiento. A ver, ¿cuáles son los tratamientos del ureterocele? Acá están. Heminefrectomía polar superior. ¿A qué se refiere eso? Recuerden que estaba en la parte superior dilatada en la tomografía. ¿Qué hago? Solo saco ese segmento que está provocando el ureterocele. Lo saco y como son independientes los sistemas, el otro sigue funcionando normal. ¿Puede ser una opción quirúrgica? Puede ser. Reimplante ureteral, la que les decía. Desinsertan, cortan y vuelven a colocar en el uretero. También es válido. Uretero, anastomosis. Si del pilón superior está llegando hacia la parte obstructiva en el ureterocele, como se ha visto en el gráfico, ¿qué pasa si los anastomos? Y funciona el otro lado.
Chévere. Función endoscópica. Ese es el tratamiento ideal. Ya. Entonces, entro, como está obstruido el útero CL, entro y pum, de agujeros para que salga la orina y termino el tratamiento. Y le encuentro alternativas para poder ver eso. Fin de urétero CL. Ahora vamos a megauréter con G. Si ustedes ven esta gráfica acá, parece un intestino, pero no, es el urétero. Y en la parte distal tiene una estenosis. Igual, cuando la primera vez que yo agarro y vi eso, me dijeron, ¿y qué es eso, doctor? Me dicen, ¿cuál es su diagnóstico? Es un megauréter estenótico no refluyente. Yo agarré, será pues, ¿no? Ok, entonces después de eso uno agarra, se pone a revisar y lo primero que tienes que empezar es a ver, ¿qué es el megauréter? Cuando el uréter está dilatado más de 7 milímetros. Este es el porcentaje de las causas que va a producir y fundamentalmente se debe a hipoplasia de las fibras musculares que van a estar ahí, o puede ser un segmento dinámico, etcétera, que normalmente es este segmento con quién está en contacto, con la vejiga, desde la parte distal, y toda la orina que viene en la parte detrás de esa obstrucción se acumula. ¿Cuál es el diagnóstico? Igual, ecografía antenatal, pero ¿qué encontraremos en la ecografía en estos pacientes? Una urétero hidronefrosis. Si en el examen, en el caso clínico que les coloco, les pongo paciente con ecografía antenatal que presenta hidronefrosis bilateral, el diagnóstico más probable sería estrechez piloureteral. ¿Usted qué dice, doctor? Porque solo es hidronefrosis. Solo es hidronefrosis bilateral. Escuchen bien. ¿Ah? Dice, ese es, parece. La respuesta la vamos a ver cuando veamos otro tema, porque he dicho hidronefrosis bilateral. Si digo hidronefrosis unilateral, respuesta, estrechez unilateral. Si digo paciente con retención aguda urinaria baja, ¿cómo era de la? Esto ya me había olvidado. Del seco ureterocele, retención aguda urinaria, ¿no es cierto? En mujeres, niñas, seco ureterocele. Obstrucción alta de la vía urinaria con hidronefrosis, estrechez de la unión piloureteral. Urétero hidronefrosis unilateral, ¿qué pienso? Estrechez distal. Puede ser un megauréter congénito. ¿Tengo que pedir uretrografía miccional? Sí, porque cuando yo voy a estudiar a un paciente que tiene infección del tracto urinario, tomografía, cistografía, hasta cistoscopía. Por eso es importante pedir. Y el radiorenograma isotópico, ¿qué me va a indicar? Está obstruido. ¿Para eso qué le pido? DMCA, DPTA. DPTA, que me va a indicar que hay una obstrucción en la vía urinaria, pero al hacerle los exámenes yo me voy a encontrar que tiene una urétero hidronefrosis. Chévere. El tratamiento fundamentalmente va a depender de la función renal. Y puede ser, ¿cuál creen que puede ser el tratamiento acá? Si está estenótico este nivel. Reimplante. Lo mismo. Veo esa parte. Estenoso. Acá viene el pero. Pero, si yo, el DPTA, que es la gammagrafía renal, también me va a indicar la función renal por riñón. Se me va a decir, el riñón derecho está funcionando al 90% y su riñón izquierdo está funcionando al 30%. Y cuando yo le hago los controles, esto me va a indicar cómo está la función renal en cada lado. Pero si tengo una función renal menos del 15%, seguramente lo han visto eso en las clases de urología de otros, ¿qué pasa? Es un riñón excluido, que ya no ayuda para la función renal. ¿Y qué es mejor hacer con ese riñón? Sacarlo. Entonces, si yo tengo un DPTA que tiene buena función renal y tiene una obstrucción a ese nivel, el tratamiento ideal sería reimplante ureteral, ¿ya? ¿Puede hacerse nefrostomía? Sí, porque la orina va a salir por ese nivel, no va a haber ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente con estos pacientes? Como es un problema o alteración de las fibras musculares,
va a haber un segmento dinámico que va a estar en la parte distal y todo eso se va a dilatar. Que normalmente estos pacientes igual van a terminar muchas veces en enfermedad renal crónica porque se vuelve a estenosar esa parte. Entonces nosotros entramos para que la función renal de estos pacientes se prolongue unos años más. Y eso hay que explicarle al inicio del paciente. Porque igual va a terminar una enfermedad renal crónica. Valvas de uretra posterior. ¿De quién es más frecuente? Niñas, niños. Niños. En esto sí es más frecuente en los niños. Es un repliegue, es una mucosa. ¿Ya? Y recuerden, causa más común de uropatía obstructiva baja en recién nacidos niños, ¿qué es? Valvas. Valvas de uretra posterior. Si yo tengo valvas de uretra posterior, normalmente, ¿qué pasa? La orina quiere regresar y hay como una bolsa que no permite que regrese. ¿Cuál creen que va a ser el cuadro clínico del paciente? Dolor abdominal. Puede ser. Volumen. Ya, pero recuerden, este es un problema de nacimiento. O sea, nace el niño y ustedes creen que va a salir orina. No. El niño va a decir, tengo dolor abdominal, síntomas inespecíficos, ecografía antenatal. ¿Qué encontrarán en la ecografía antenatal? Hidro. Tu duda, la respuesta. Urétero, hidronefrosis, bilateral. Porque no sale la orina acá de los dos lados. Se está acumulando la orina. Se acumula y dilata todo. ¿Ok? Entonces, afecta a ambos riñones. ¿Ya? Y el diagnóstico es por una uretrocistografía. Entonces, en el caso clínico pongo paciente recién nacido, varón, ¿ya? ¿Qué presenta? Uretero hidronefrosis. Uretero hidronefrosis bilateral, diagnóstico más probable. Valvas. Si le pongo paciente, mujer, recién nacida, que presenta hidronefrosis bilateral, diagnóstico más probable sería estrechez de la unión periuteral bilateral. ¿Cierto? Piña, no creo que pondrías solo hidronefrosis. ¿Cierto? Tratamiento. Como son neonatos, estos pacientes como no orinan, si el tratamiento no se hace inmediatamente, estos pacientes toda su vida van a estar con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y tienen varios problemas en los cuales generalmente en nefrología pediátrica tienen que agarrar y tratarlos. ¿Listo? ¿Cuál creen que sería el tratamiento? Mientras tanto, para. Mientras tanto, o sea, tiene que salvarla. La talla vesical. En los niños casi no, sería una opción, pero no se llama talla vesical. Se llama así. Vesicostomía. En urología tienen que diferenciar lo que es vesicostomía, talla vesical, que son dos términos totalmente diferentes. ¿Qué es la vesicostomía? Es cuando yo agarro la vejiga, saco y le doy puntos hacia la piel. Y esta es la vejiga. Entonces, la mamá va a tener que usar cremas para que no se irrite y va a poner sus pañales encima, porque la orina va a salir. ¿Y por qué creen que se va a dar ese tratamiento mientras? Porque las valvas desaparecen después solas o. No se aparecen solas. Y el problema es que, ¿ustedes han visto los cistoscopios de los adultos? ¿Cómo han hecho procedimientos? Para que ingrese. Claro. En el tamaño suficiente para que puedan usar. Claro, se necesitan un cistoscopio de 7.5 frames, un cistoscopio neonatal. El de los adultos es de 22 frames para hacer la cistoscopía. Y por ese cistoscopio, inclusive tiene que tener un resectoscopio, con lo cual raspan la próstata, pero tiene que ser para neonato, tienes que entrar y tienes que usar un asa también pequeño, que solo entra de 3 frames, agarrar y raspar. Y eso ahí en Arequipa. ¿Qué se hace mientras? Esperar que crezca y ya se le.
vesicostomía, se espera que crezca y una vez que crece, ¿qué creen que se hace? Se coloca una sonda por el pene, se amarra un nudito y jalo. ¿Para qué? Para romper las valvas que están ahí. Pero si es una institución en la cual tú tienes tu cistoscopio o tu recetoscopio pequeño, entras y haces tu sonda. Tratamiento ideal de valvas de uretra posterior, ablación, endoscopio. Entonces, cuando yo voy a dar el tratamiento normalmente en pediatría, tengo que hacer un diagnóstico y una elección del antibiótico correcto. ¿Solo con qué? Con el urocultivo normalmente, ¿sí? Acá están normalmente los antibióticos que usan en las no complicadas, acá están en las complicadas, ¿ya? Ya saben eso de las bacteriurias sintomáticas, así que no sé, para aburrir eso, repetir y aburrirlos, ¿ya? Pero existen hábitos en los niños de los cuales uno tiene que darse cuenta para que exista una prevención adecuada. Buen hábito miccional. Fundamentalmente, ¿qué pasa ahora con los niños? Celular, tablet, van a jugar, se aguantan las ganas de orinar, tienen malos hábitos miccionales, el estreñimiento. Normalmente la vía digestiva está muy relacionada con eso. El 95% de los pacientes que vienen a la consulta conmigo, a pesar de tener 4 o 5 episodios de infecciones urinarias en 5 o 6 meses, van donde el gastroenterólogo pediatra corrige eso, no presentan el 95%. Y el 5% restantes, como persiste con eso, ¿qué tengo que pedirle? Tomografía, cistografía, radiorenograma, DPTA con DMCA, estudiar y muchas veces resonancia. ¿En qué casos hago eso? En pacientes que tienen infección del tracto urinario recurrente o en pacientes en los cuales ya se solucionó el problema del estreñimiento y persiste con la infección urinaria. ¿Qué tengo que hacer yo? Identificar cuál de las causas que yo les he mencionado es la que tiene el paciente y yo entro a tallar de la manera quirúrgica. Esa es mi chamba en la infección urinaria. ¿Listo? Evitar la colonización local. ¿A qué se refiere? Que normalmente, no sé si habrán hecho fimosis en la parte... ¿Están indicados los ejercicios en los niños? ¿Para la fimosis? No. ¿La limpieza? Sí. El remango, saco el esmegma que se produce todos los días, los varones producimos eso, y con eso disminuyo la colonización en esa zona para evitar la infección urinaria. La circuncisión está indicada en los pacientes que tienen infección del tracto urinario, ¿en todos? No. ¿En quiénes estaría indicado? ¿En menores de quién? Se lo he dicho al inicio. Menores de 1 año que tengan infección urinaria, y de preferencia a los 9 meses. ¿Ustedes han escuchado del cranberry, de los arándanos? Sí. Hay bastantes propagandistas, disque estudios, ¿no? ¿Ustedes creen que funciona? No sé. ¿Se han visto su relación por los metaanálisis? ¿Si funciona o no? La respuesta es no sirven para nada. Lactancia materna, inmunoestimulantes, sí. Y ahí viene la cosa. En un rato. Ya, estas son razones para evaluar. Eso es fácil de leer. Lo que quiero que vean es esto. Inmunomodulares. Cuando vimos en la primera parte, les dije que había alteraciones anatómicas que producían infección en el tracto urinario y también alteraciones funcionales. ¿Y qué les dije de las alteraciones funcionales? ¿Se relacionaban a qué problema en los niños? Al estreñimiento. Pero existe otra alteración que es con respecto al problema inmunológico. ¿Qué pasa si viene un paciente que le dice cistografía y no tiene nada? Tiene Urotec y no tiene nada. Tiene todos los exámenes y no tiene nada y sigue siendo infección urinaria. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser un problema inmunológico. Y en ese caso, sí está indicado los inmunomoduladores o las vacunas, como lo conocen, y que uno de ellos en la vía urinaria es el Urovaxón, porque en la vía respiratoria está el Bronchovaxón, etc. En la vía urinaria se llama Urovaxón y ustedes lo encuentran con ese nombre en las farmacias. Normalmente, ¿cuál es su mecanismo de acción? Tiene bacterias liofilizadas de 18 cepas de Escherichia coli. Previene infecciones recurrentes, generalmente se usan en
personas que son mayores de 4 años de edad, ¿ya? Y su posología normalmente se da en 3 meses de tratamiento, ¿ya? Continuos que tiene que tomarse esa persona. Y el quinto, sexto y séptimo mes toma los 10 primeros días nada más. Es el único medicamento que, de acuerdo a los metaanálisis, ha hecho que, o tiene evidencia que disminuye la frecuencia de las infecciones urinarias, siempre y cuando no tenga una causa orgánica y no tenga una causa funcional, como la que es el estreñimiento. ¿Listo? A ver, ¿la recurrencia de ictus en niños es producida mayormente por alteraciones de funciones anatómicas? Sí. En ausencia de alteraciones anatómicas o funcionales puede haber deficiencia de un factor inmunológico. Exacto. En ese caso que doy, Urovaxón. No es que le haga propaganda, pero es el único que tiene. ¿El tratamiento con antibiótico ha creado resistencia y profilaxis y debe darse en casos seleccionados? Sí. ¿En qué casos se podría dar un tratamiento con antibiótico de las enfermedades que hemos visto? Reflujo léxico bilateral, ¿hemos hablado de eso? Ya sé que están durmiendo, ya también estoy cansado, estoy desde las 5 de la mañana. Y los inmunomoduladores pueden tener un lugar expectante en el tratamiento del ictus recurrente en los niños. Entonces, si tienen un papá que está preocupado por su niño y no tiene nada en la vía urinaria, como hemos mencionado, y su bolsillo puede tolerar ese gasto, se le puede dar Urovaxón. Y ustedes, cuando le dan el Urovaxón, les va a decir, no le van a decir que les va a quitar las infecciones urinarias, le va a decir que le va a reducir. Y si un niño de tener 10 infecciones baja a tener 4, el papá le va a decir, doctor, está mejor. Pero tienen que estudiarlo bien con los exámenes que les enseñan. Preguntas. Tipo examen. Doctor que está al fondo. Ahora que usted ha escuchado toda la clase, respóndame con todo lo que ha escuchado el día de hoy esa pregunta. Dígame por qué no o por qué sí. ¿Cuál cree usted que es la respuesta en todo caso? ¿Cuál es su respuesta? Sí, también pensaba eso, pero esa repetición puede ser reflujo también. Puede ser reflujo porque Estas son las preguntas del año pasado, por si acaso. reflujo. Fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Estenosis. Estenosis piloriteral. Facilita, ¿no es cierto? Huevo. Sí, las hubiera puesto al inicio, ¿no? ¿Quién responde? Con todo lo que les he explicado, ya, si no responden, ya, ¿qué sería? Mañana creo que los ponga al inicio, ¿no? ¿Cuál es? La última. ¿Eh? Sí. Instructivo, dice que. Sí, la última, la última. Fácil, ¿no es cierto? No, la sé. ¿Sí? La sé. Porque a menor grado hay mayor probabilidad de resolución. ¿Sí? Despierte. Sí. ¿Sí? Sí. La sé. ¿Seguro? Sí. ¿Quién tiene dudas? ¿Nadie? Fácil, ¿no es cierto? Ya, mucha en esta sí, ¿qué sería? La Ahí está. Creo que todos los pongo así, ¿no? Chévere. Esta clase se la leen, ahí está. Se los voy a dejar. ¿Cuál es? Champén, a ver.
¿Qué es incidencia? Sí. Aparición. Casos nuevos. ¿Es más frecuente el prematuro de criptorquídea? Sí. ¿Es más frecuente en el lado izquierdo? ¿O es más frecuente en el lado derecho? ¿La cirugía laparoscópica está indicada en la criptorquídea no palpable? A diferencia de la vesícula, con esto vamos a terminar porque ya el resto se lo leen, muchachos. Cuando uno opera vesícula, ¿cuál es mejor? ¿La laparoscópica o la abierta? La laparoscópica. En cambio, en la criptorquídea existen dos tipos, palpable y no palpable. La palpable es cuando la criptorquídea está en región inguinal, ustedes la palpan. Y la no palpable es cuando el testículo está intraabdominal. Cuando ustedes tienen una criptorquídea no palpable, el primer tiempo es entrar por laparoscopía y sacar el testículo a región inguinal. Y el segundo tiempo es agarrar y por técnica abierta llevar el testículo de la región inguinal al escroto. ¿Sí? Porque mis papás me dicen, doctor, entonces le harán la laparoscópica. Y yo, no, pero es mejor. No. La cirugía laparoscópica está indicada en la criptorquídea no palpable, ¿verdad? ¿La orquidopexia es una indicación en el testículo ascendente? 30 segundos para explicarles. Existen dos enfermedades y dos condiciones. Una condición, o esas dos condiciones, uno es testículo retráctil y otro es testículo en ascensor. El testículo en ascensor es aquel testículo que está en el escroto, Y que sube y baja. y baja al mismo lugar, en ascensor. El testículo retráctil es aquel testículo que no está en la bolsa escrotal, está fuera. Yo ingreso a la bolsa escrotal y el testículo se queda en la bolsa escrotal. ¿Eso se opera? No se opera, se observa. ¿Hasta cuándo se observa? Hasta la adolescencia. Condiciones, es como hablar de autismo. ¿El autismo es una enfermedad? No, es una condición. Igualito es el testículo ascensor y el testículo retráctil. Ahora viene la criptorquídea. La criptorquídea, ¿a qué edad se diagnostica? Hasta los 2 años. Hasta 6 meses año. a término, 1 año pretérmino. Pasado ese tiempo, testículo no descendido o criptorquídea congénita. Después de eso viene el testículo ascendido o la criptorquídea adquirida, que es aquel testículo en ascensor o aquel testículo retráctil que no cumple con su definición. Ejemplo, ¿qué era el testículo en ascensor? Testículo que está En la bolsa en el escroto, que sube y baja. y baja. Pero si ese testículo sube y se queda arriba, eso se llama testículo ascendido o criptorquídea adquirida. O aquel testículo retráctil que está fuera de la bolsa escrotal, yo la bajo al escroto y se sube, ya no es un testículo retráctil, se llama criptorquídea adquirida o testículo ascendido. La orquidopexia es una indicación en el testículo ascendido verdadero. El tratamiento hormonal es muy limitado. Verdadero. Hasta hace 6 años, ustedes revisan en las guías, se usaba la HCG beta para pacientes que tenían criptorquídea. Pensaban que eso hacía que baje los testículos, pero con el tiempo, al hacer los metaanálisis, se dieron cuenta que no había, no ayudaba a las criptorquídeas. La 2. ¿Listo, muchachos? A ver, ¿cuántos son? Confiaré en usted. ¿Cuántos son? Cuéntelos, por favor. ¿Cuántos son?